que está generando un corte desde adentro hacia afuera. Y no te das cuenta. Y no te das cuenta. Entonces, cuando tú ya ves un punto rojo, ya hay cierto sangrado y hay cierto edema por dentro. Nos tocó estar con Enrique Guerrero, que le pedimos el gran favor que nos explique todos esos productos que nos ayudan para prevenir o igual y evitar úlceras de pacientes o usuarios de sillas de ruedas. Digo, para empezar a explicarles un poquito sobre las úlceras por presión, lo podemos resumir en la muerte del tejido debido a una multitud de factores, entre los que se encuentra el cizallamiento, es decir, que la piel se machuque entre el hueso y la superficie en la que está sentado, el exceso de humedad, las infecciones recurrentes, el movimiento o una superficie inadecuada. Al final del día, una úlcera por presión es la muerte del tejido que está cubriendo o que está dividiendo la superficie donde se sienta uno y los huesos, que al final del día somos personas, no sé si tú sabías, Fabián, pero somos personas que no estamos diseñados para vivir sentados. Nosotros estamos diseñados para andar y nuestra pelvis al final del día es una especie de triángulo donde la superficie donde te sientas es menor que el peso que contienen. El peso de nuestro cuerpo, disculpa, se está apoyando principalmente en 2 puntos y un tercero auxiliar que suelen terminar heridos cuando no hay sensibilidad, cuando no hay cuidado, cuando no hay educación. La persona está sentada por mucho tiempo así y me dices que esos puntos donde están haciendo más presión entre hueso y carne son las que más probable vas a presentar úlceras. Es correcto, que son isquiones, trocánteres y sacrococcigio. Básicamente son 3 puntos donde por lo regular las personas usuarias de sillas de ruedas tienen úlceras por presión. Por lo regular, que no es el único lugar. Por allá hay una persona que está en silla de ruedas y seguro dice: no, yo no tengo úlceras, yo tengo este cojín, esta almohada, pero es que nunca se ha checado, nunca se ha revisado. ¿Cómo se checa? ¿Cómo nos damos cuenta? Que ahí hay algo que está empezando ya. De entrada, una persona que ya no tiene sensibilidad o que usa un cojín adecuado necesita checarse todos los días. ¿Cómo te revisas? Revisas que no estés haciendo algo que se llama bottoming o tocando el fondo con tus isquiones. ¿Cómo lo haces? Tomas tu mano, buscas tus protuberancias isquiales y revisas si no las estás machucando tu pompi, tu nalga, contra la superficie de sentado, debajo del cojín. Si es que ya estás usando un cojín, porque si no estás usando un cojín, ahí ya se está generando un problema. Ahora, con ayuda, revisa si tienes puntos rojos. Está la parte roja, 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 roja. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Eso ya no es es una una alergia, úlcera. Eso no es una alergia. No, por supuesto que no. O sea, cuando la parte ya no se aclara después de tú salirte de la silla 5 o 10 minutos, ya tienes una úlcera. O sea, el problema de las úlceras es que se ven o aparecen cuando ya llevan un camino. Las úlceras se generan de adentro hacia afuera, por lo regular. Cuando no son ulceraciones por ambiente o por humedad, pero por lo regular las úlceras por presión en específico se generan de adentro hacia afuera. Entonces, literal, como te decía, el hueso ya está cortando la piel y ya hay cierto edema, ya hay cierto sangrado, ya no hay una circulación adecuada que está generando un corte desde adentro hacia afuera. Y no te das cuenta. Y no te das cuenta. Entonces, cuando tú ya ves un punto rojo, ya hay cierto sangrado y hay cierto edema por dentro. Entonces, cuando ya un día de repente te cambias y ves que hay sangre o ves que hay tejido en el asiento y dices, ¿qué pasa? Tú ya tienes una úlcera de grado 3. Ya tronó. Donde ya necesitas una intervención quirúrgica, apósitos, pomadas, que además tienen cierto costo. Hay personas que afortunadamente son muy preventivas. Quiero prevenir una úlcera, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que podemos basar todo desde la cultura. Hace rato me preguntaba sobre la cultura. Mi idea como especialista en sedestación, yo me dedico a la sedestación. Lo mío es sentar gente. Es generar una cultura generalizada de lo que hay y de lo que no hay. Y de lo adecuado y de lo no adecuado. Si es una persona que tiene una lesión medular, pero mi lesión es incompleta, y si tengo cierta sensibilidad, cierta respuesta medianamente adecuada, no voy a requerir un cojín tan específico o una superficie de sentado tan específico. Entonces, de nuevo, la cultura y la educación debe de llevar allá. Se me hace irresponsable que quienes tenemos una condición de vida distinta no estudiemos y no investiguemos lo que requerimos para estar bien. Tengo la mala fortuna de terminar en una silla de ruedas y como estoy deprimido, encerrado, escondido y en 1000 factores socioculturales,
no me enfoco en cuidarme. Y es terrible. Entonces yo creo que se empieza con saber que necesitas. Si tú eres una persona que sabes que no tienes sensibilidad, para prevenirlo necesitas estarte revisando, si no diario, una vez cada tercer día. Estás revisando que no estás tocando fondo. Estás revisando que no tengas puntos rojos. Estás revisando que tu sentado sea adecuado, porque yo te puedo asegurar que el 95% de las personas que llegan aquí a mi clínica de sedestación vienen con un sentado pobre. Y este sentado pobre, por eso también manejo productos distintos que te asisten a sentarse de manera adecuada. ¿Cuál es la manera adecuada de sentarse? Y de hecho con esta manera se previenen úlceras. Es con una ligera basculación pélvica anterior. Cuando yo estoy generando esta curva lumbar. Esto no es. Eso no es. Esto es normal. Medianamente normal. Y tú me pides como, haz un poco de curva. Ahí es donde debemos estar sentados. Y no movernos de ahí, porque ese movimiento pélvico en ti y en mí no nos hace nada, pero en alguien que no tiene esa sensibilidad comienza a generar ese cizallamiento. Entonces, el simple movimiento pélvico ya está generando algo si no lo prevenimos. Y aún ahí que me dices que a mí no me salen úlceras porque yo estoy en constante movimiento, lo cual nos dice que las úlceras no es un problema de la persona de silla de ruedas, sino que es un problema que la persona de silla de ruedas se causa por sí misma porque tiene que hacer cosas que no hace. Hace poquito tuvimos una entrevista con un especialista en heridas. Yo me enfoqué, una de mis preguntas más primordiales fue ¿qué generan las úlceras? Lo primordial, el punto clave, el punto prisma, la falta de movimiento. Nada más. O sea, que los tejidos estén siendo comprimidos durante mucho tiempo en el mismo lugar, es lo que genera una úlcera. Tenemos que hacer movernos. Tú como buen terapista sabes que hay prácticas que se le indican, sobre todo a las personas que viven sentadas, a generar cierto movimiento, cierta circulación, a revisarse y montón de etcéteras que nos ayudan a prevenirlo. Pero el punto focal es la falta de movimiento. Y no se nos olvide que cuando hay una persona que tiene una lesión medular, la parte inferior de su cuerpo, dependiendo de la altura, deja de tener movimiento. Digo, yo no tengo nada en apariencia, pero si yo pongo mi mano así y me la aprieto por horas y horas y horas y sigo, me va a salir una úlcera. 8 horas hoy, 8 mañana, 8 pasado, en 6 días te va a salir una úlcera, estoy segurísimo. O sea, hay personas que entran saludables a un hospital y por un mal cuidado, y ya no hablando de sedestación, sino de una persona en decúbito, salen con úlceras por presión en zonas distintas donde hay protuberancias óseas, por supuesto. Pudiéndolo haber prevenido haciendo quizás esto. Probablemente. O poniendo un accesorio. Es correcto. Cojinetes, al fin, donde la presión de una protuberancia, llámalo tú omóplatos, occipucio, ya hablando en tema más general, se distribuye de mejor manera. Eso es lo que hace un cojín, distribuir la presión en un área suave, ventilada, etc. Antes de que nos cuentes el tipo de productos que tienes aquí, que la idea es que te des cuenta que hay variedad de tecnología detrás de esto, cuéntame cuáles son las malas prácticas que hace la gente en lugar de utilizar las buenas. No investigar lo que necesitas. 2 es no ejercer o no hacer los ejercicios que te piden ejecutar para mejorar la circulación, para mejorar la ventilación. 3 es creer que puedes utilizar una silla de ruedas estándar para una condición no estándar. O sea, una lesión medular, una persona que comienza a usar una silla de ruedas de por vida no tiene una condición estándar, tiene una condición definitiva que tiene o que requiere de cuidados definitivos o específicos. Entonces, tú comienzas a usar una silla de ruedas y te sientas en una superficie dura, no ventilada, con movimientos que comienzan a generar edema, terminas teniendo úlceras. Tienes muchos productos aquí. Yo como fisioterapeuta conozco productos que tienen mucha esponjita y baratos. En realidad yo creo mucho en que la tecnología es cara y si quieres invertir en algo bueno para prevenir, en este caso, las úlceras, pues tienes que invertir bien. Empiézame contando este producto, por ejemplo. Con mucho gusto te puedo hablar de los productos. De entrada, esta es una línea de productos que yo manejo, que se llama Stealth Products.
Yo los traigo de Estados Unidos, pero detrás de la marca a mí me gustaría platicarte de los principios. Los productos son productos que están hechos o fabricados no con la idea de decir, vamos a hacer unos cojines para fulanito o para sutanito. Los productos tienen cierto fundamento clínico y científico, y este fundamento se utiliza para fabricar toda esta línea de productos. Este es un cojín que se llama Simplicity. Y este cojín específicamente está hecho con una espuma con una densidad médica, se llama. Esta densidad permite que el cojín no se comprima. ¿Qué evito cuando el cojín no se comprime? Que los isquiones de las personas, por lo regular, no toquen el fondo de la silla de ruedas, que suele ser duro, y esto genera úlceras por presión. ¿Sí? ¿Qué más tiene? Tiene una depresión isquial, se llama, y esta depresión o este precontorno permite que la persona, esté contenida y que el peso se sostenga en las áreas donde hay más piel y donde hay menos prominencias óseas. Y 2, que la persona no se deslice. Uno de los factores que genera las úlceras por presión, por ejemplo, es el cizallamiento. ¿Qué es el cizallamiento? Si tú te imaginas una pelvis con sus 2 isquiones, lo que genera muy a menudo las úlceras, además de la humedad, las malas posturas y todo, es que la persona se deslice en la silla. Eso se llama basculación pélvica posterior. Y cuando la persona se desliza, los isquiones terminan cortando la piel por dentro. O sea, la persona está aquí y por comodidad empieza a hacer esto. Claro, por comodidad, falta de estabilidad, falta de un arnés que le limite esta basculación. Entonces eso eventualmente genera que se generen úlceras por presión. Eso se limita a través de una superficie diseñada para ello. Oye, dime, la importancia de buscar artículos de calidad a buscar solamente me pongo una almohada, que es lo más cómodo, me pongo un cojín, diferencias. Gran parte de lo que yo hago con las personas con discapacidad que visitan mi tienda, yo les hablo de lo adecuado, y eso me lo enseñó un muy buen mentor europeo. Él me dice que no hay producto malo, hay producto inadecuado. Cuando tú sufres de un accidente y te esguinzas un tobillo, te subes a una silla de ruedas de las que venden en la ortopedia de la esquina, que te cuesta 3,000 pesos y que vas a utilizar durante 15 días porque no hay más. Si acabo lo utilizas por 15 días, tomas rehabilitación y no la vuelves a usar más. Pero cuando tú tienes una lesión o una condición permanente que te va a obligar a estar sentado en un equipo, es absurdo, inadecuado utilizar una almohada, la esponja que te vendieron en la tapicería de la esquina, creyendo que esto te va a prevenir o te va a mantener sentado de manera adecuada, va a generar la prevención necesaria, va a generar un microclima adecuado y en 1000 factores que no estás contemplando por decir, pues un cojín. Sí, mira, mi tía tiene una máquina para coser, compramos un pedazo de esponja de esas que venden en la ferretería y me hicieron una funda así con mezclilla. Es espantoso. Entonces, ahí es cuando entra lo que yo hago. Nosotros vendemos producto, pero detrás de vender asesoramos con la trascendencia que se requiere. A menudo llega gente aquí y me dice, oye, me vendes un cojín de estos, ¿para qué lo necesitas? Para mi abuelito. Entonces, para el abuelito, medianamente, yo necesito entrar más allá y decir, ¿qué necesita tu abuelito? ¿Sufre de úlceras? ¿Se sienta bien? ¿Se sienta mal? ¿Dónde se sienta? Y ya que yo obtengo esa información, entonces yo le digo, este es demasiado sencillo. Necesitas uno como estos. Me conlleva a invitar a una persona a utilizar un cojín de calidad contra uno que no es de calidad. Saber con qué fin lo van a utilizar. Entre tu experiencia de estas personas que vienen y te preguntan qué tipo de artículo necesitan, ¿te ha tocado una persona con una úlcera muy grande o una úlcera de algún tipo que pudieron haber prevenido algo utilizando ese tipo de productos? El 90% del tiempo, no te voy a mentir. Quiero aclarar algo, este video no es para promocionar ningún producto. Enrique nos está haciendo el favor de comunicarnos y de darnos esta información que créeme que no vas a encontrar en cualquier lado. Cualquier cosa que necesites saber sobre cualquier producto que estamos mencionando, te puedes comunicar con él, pero aquí quiero que tomes en cuenta la información que te está proporcionando ahorita Enrique. Gracias, Fabián, gracias. De entrada, las personas desconocemos cuando nadie tenemos el futuro ganado. Un día de repente te accidentas, tienes una lesión medular, caes al hospital, empiezas con la recuperación. Si no te salieron úlceras de la postración en cama, comienzas a utilizar una silla de ruedas y bueno, con suerte, si fuiste bien asesorado,
te dicen, requieres una silla de ruedas semideportiva, así les llaman, que eventualmente se vuelven sillas activas, y requieres de un cojín para prevenir las úlceras por presión. Pero hay un montón de precauciones que no se tomaron, como comentarte que la falta de sensibilidad te lleva a la falta de circulación o viceversa. Bueno, no es que una sea causal de la otra, pero que vas a tener falta de sensibilidad, una circulación disminuida, los tejidos van a estar húmedos, hay que estarse revisando, hay que revisar por puntos rojos, y hay un montón de situaciones que no te platican. Yo de repente suelo estar un poquito peleado con ciertas prácticas donde te dicen, váyase a su casa, que le vaya bien. ¿Pero qué sigue? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me cuido? Y entonces viene el tío, el abuelo, el vecino que te dice, ¡ay! Una salida de borrego. Básicamente es la piel del borrego con la lana, donde sí es medianamente cómodo para ti, para mí, que tenemos una sensibilidad común, que sabemos cuando nos estamos irritando, que podemos cambiar de postura, decimos, mira, esto está cómodo y me va a prevenir una úlcera. Me suena como algo muy caluroso, ¿no? Empezamos por ahí. Al final del día es lana. Parte de la prevención de las úlceras por presión es que haya un microclima adecuado. Es decir, que no haya humedad, es decir, bueno, sobre todo la humedad, específicamente que haya ventilación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí empezamos mal. O en el camino del conocimiento, bien lo decía Marco, alguna vez lo mencionó, en el camino del conocimiento ya te ulceraste, no supiste cómo prevenir, no supiste qué escoger, no se te asesoró de lo que sí podías hacer y de lo que no podías hacer, y de repente tienes una úlcera tamaño monstruo que ni sentándote de ninguno de estos cojines que yo vendo puedes resolver. Entonces necesitas recurrir a cuestiones quirúrgicas, a cojines de aire muy específicos que pueden llegar a ser incómodos, porque si tienes una lesión muy alta y tienes una cuadraplegia, un cojín muy alto te da cierta inestabilidad, pero el chiste de todo esto es prevenir, no tener que llegar ahí. ¿Qué es lo que menos hacemos, Enrique? Prevenir. Tenemos una cultura muy pobre en la prevención. Enrique, hay personas por ahí, como te comentaba, que es muy fácil ponerse un cojín en su silla de ruedas, una almohada, o como comentabas hace rato, que Chuchita, mi tía, me hizo porque cosía y me hizo y se ve bonita con la tela de Goku ahí en la silla de ruedas. ¿Qué le podríamos decir a esa persona que está con este pensamiento, perdóname, lo voy a decir, erróneo, al intentar pensar que esto le va a ayudar más que productos que ya hay tecnología detrás de eso? Que siempre que adquiera un producto, ya hablando meramente de productos, que se asegure de que el producto tiene cierto respaldo clínico. O sea, si a mí vienes y me dices, oye, ¿estos productos tienen respaldo clínico? Por supuesto. Diseñar un producto o tener un producto como estos requiere, sobre todo, de cierto conocimiento. A mí me gusta decir que México es muy bien intencionado. Yo amo México. Me encanta vivir en este país. Y somos muy bien intencionados. Pero la buena intención no siempre significa salud. La buena intención... Y esto te lo voy a platicar en tema personal, a lo mejor me voy a salir tantito del tema, pero hombre, te lo échalo, a comparto. ver, échalo. Alguna vez me tocó conocer a unas personas que querían hacer beneficencia. Son americanos. La frase te la voy a decir en inglés porque es muy nativa de Estados Unidos. Y el señor me decía, nosotros queremos hacer beneficencia. Y me decía algo que nunca se me va a olvidar. Americans have very deep pockets. Decía, los americanos tenemos bolsillos extremadamente profundos y nos gusta ayudar y queremos ayudar. Perfecto. ¿A cuántas personas vamos a asesorar? ¿Cuánto miden? ¿Dónde están? ¿Cuántas sillas activas, carriolas neurológicas, cojines, arneses nos vamos a llevar? No. Yo ya compré 150 sillas en China, me decía, y vamos a ir y las vamos a entregar. Y entonces es cuando le digo, pero conmigo no cuentes. O sea, mi trabajo y mi profesionalismo no funciona así. Entonces, ya tenían un producto estándar para una condición específica. Le digo, es que yo no funciono así. Volviendo al tema, que las cosas tengan cierto respaldo clínico te va a dar la garantía de que a la larga vas a conllevar tu estado de salud en general a un mejor nivel. No te vas a ulcerar, y bueno, hablábamos de úlceras, pero no te vas a deformar. Tus condiciones de integración social, visual, respiratoria, motora, y un montón de temas que nos podríamos meter, van a estar al 100% porque los productos que están usando tienen un respaldo clínico. Quique, ahora cuéntanos sobre esto entonces, a ver.
Aquí veo yo solamente una cosa para sentarse. Esta es la superficie o es el cojín más sencillo que manejamos. Es lo más X. Y volviendo a lo adecuado, cuando viene una persona que me dice, bueno, yo quiero sentar a mi papá que tiene 70 años, no sufre de úlceras, pero la verdad es que se cansa porque le duelen las pompis cuando se siente, etcétera, etcétera. Es cuando yo recomiendo algo como esto. Y tú dices, bueno, esta es una superficie para sentarse. Sí, nomás que de repente cuando tú empiezas a tocar, tú dices, esta es una tela distinta. Esta es una tela que me va, por ejemplo, prevenir infecciones porque es una tela impermeable donde no va a pasar un accidente de pipí, por ejemplo, del adulto mayor, que son comunes, ¿sí? Y después cuando tú miras adentro, te das cuenta que hay un producto donde no es una esponja común, es una esponja con cierta densidad, que además tiene un precontorno, está previniendo ulceraciones en sacrococcigio, por ejemplo, y además está distribuyendo el peso en las zonas no riesgosas, donde hay más carne, tanto atrás, en las pompis, como al frente. Ese es un ejemplo de lo más básico. Oye, espérame, porque me estás contando algo que seguramente pasa mucho, que tienes el artículo por ahí, que, pues mira, no tienes control de esfínteres, por ahí se te sale líquido, se absorbe todo esto el líquido, queda ahí húmedo por quién sabe cuánto tiempo, y eso estás ocasionando en un futuro alguna infección, alguna situación ahí, hongos, yo qué sé. A menudo es un tema de higiene. Y si no tengo yo una superficie que yo pueda limpiar y desinfectar y los orines entran al cojín, comienza a hacerse ahí un caldo de cultivo. Terminando en una infección, en una úlcera por presión, etcétera. Y ni etcétera. siquiera eso, sudor mismo, ¿no? Sudor mismo. Entre otros modelos, no solamente atiendo a adultos mayores, atiendo lesionados medulares, atiendo personas con lesiones neuromotoras, por ejemplo. Este en específico es para una persona con una lesión neuromotora donde tiene una cubierta con una calidad distinta, ¿sí? Este es un tipo de licra que permite generar un microclima y este microclima te mantiene tibio, no permite que sea muy frío y no permite que sea muy caluroso. Genera también una capa de transpiración por donde pasa el aire y cuando tú miras hacia adentro te das cuenta que de por dentro sí es de espuma, pero es un memory foam. Es un memory foam especial. Está muy rico. Debajo del memory foam hay una bolsa de gel que limita el bottoming, que es lo que te decía, que los isquiones lleguen al fondo. Siento el rebote, siento el... Es correcto. Lo que pasa es que es tema de física, pero cuando tú te sientas estás haciendo una fuerza y si el cojín tiene demasiada fuerza de regreso, si es muy rígido o es muy compresible, estas fuerzas terminan apretando la piel o lastimando la piel. ¿Sí? Y si nos vamos más adentro, el cojín tiene un contorno preisquial, se llama contorno preisquial, que limita que la pelvis genere esta basculación y además, por ejemplo, para las personas que no tienen control de piernas, tiene estos contornos o estos perímetros que nos asisten a mantener las piernas controladas en personas, por ejemplo, con una lesión medular. Este es un producto... ¿Esto qué es? A ver. Con gel, sácalo. ¿Sí? Este es un producto, no es que sea la maravilla del mundo, es un muy buen producto. Este gel está probado científicamente que es 3 o 4 grados menos caliente que la esponja. ¿Sí? Entonces se utiliza mucho en lugares donde hace mucho calor, donde la persona o el usuario tiene sudoración y asimismo tiene un precontorno que de nuevo limita la basculación pélvica. La misma conjunto óseo genera este problema y entonces la gran mayoría de los cojines para personas con lesión medular que tienden a deslizarse, tienden a tener esas características y así nos podemos ir ilimitadamente a cojines y a cuestiones específicas. Por ejemplo, algo bien interesante y esto me gusta meterlo, en la naturaleza del usuario de silla de ruedas, sobre todo el usuario de silla de ruedas activo, tiende a deslizarse mucho de la silla si no tiene control o si la silla no está bien diseñada con una caída o con una pendiente adecuada, con un soporte lumbar adecuado que me permita no moverme. E incluso está demostrado que los arneses, por ejemplo, que son más artefactos, más accesorios que se pueden instalar, limitan ese movimiento inadecuado o maximizan la capacidad de la persona para hacer sus actividades, por ejemplo. Cuando yo estoy sujeto y yo sé que no me voy a deslizar y que no me voy a caer de la silla, puedo tener más confianza de hacer más actividades. Te da esa estabilidad para moverte más. En la teoría del sentado, la estabilidad proximal, es decir, donde yo estoy apoyado, me genera mucha mayor capacidad distal. Oye, Enrique, tengo esta cosa o este dicho o esta frase o este principio que ¿para qué compras un Ferrari
para ir a las tortillas. ¿De qué te sirve? Y ahorita me estás mostrando que hay productos que en ocasiones dices, no, por ser muy caro, me va a servir a mí sí o sí. Y es que no es así, porque me está mostrando que un cojín es para una cosa y el otro cojín es para otra cosa. Entonces, cuando tú necesites este tipo de cojines, siempre es importante que te asesores, porque igual puedes ir a comprar por internet o ir a un lugar, un establecimiento grande. Ay, me gusta este cojín, me lo voy a llevar para mi familiar. Pero a lo mejor eso no es para ti o no es para él. De entrada, muchas gracias por esta información que nos diste, que seguramente va a ser muy útil. Los datos de Enrique, por si quieres saber más de productos y más cosas, ahí están en la cajita de descripción como siempre. Y me gustaría que me cerraras el tema con algún último consejo o conclusión. Me voy a anclar de lo que acabas de comentar y es como una filosofía con la que yo llevo tanto la atención de este negocio como mi vida, en lo adecuado. Tú hablabas de un Ferrari y dices, un Ferrari para ir a las tortillas no me suena adecuado. Podrá ser adecuado para alguien. Yo voy hacia lo adecuado. A menudo llegan familias aquí que me dicen, no, yo quiero la silla más fregona, que tenga todas las cuestiones, aunque me cueste $1,000,000 de pesos, pero no es adecuado. Y a mí me conviene, yo vivo de las ventas, yo me dedico a vender. Yo asesoro y detrás de mi asesoría vendo. A mí me conviene, pero verdaderamente no es lo adecuado. Entonces yo les invito verdaderamente a que cuando tengan la necesidad, consulten y que la filosofía de su consulta vaya hacia lo adecuado. ¿Es esto adecuado para mí? ¿Un cojín de gel funciona para mí? Porque te voy a dar un ejemplo y nomás para cerrar. Una persona con una úlcera por presión abierta de grado 4 o 5, ni siquiera estos cojines ya le funcionan. Entonces, lo adecuado ya es una intervención quirúrgica, ya es un apósito, no generar esta postura de sentado. Entonces, de nuevo, sí, mi cojín le va a ayudar en su curación, va a ser coadyuvante. Llega un punto en el que ya no es adecuado. Yo les invitaría a que no permitan que se vuelva no adecuado. Muchas gracias de nuevo. A ti, Fabián.